60 Hz, ese es su ancho de banda especificado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se tiene que usar? Si el ancho de banda total de la señal es de 0,60 y el de RP es de 1 a 12, pues se tendría que usar un filtro pasabanda. ¿Listo? Ahora, existen distintas formas de clasificar a los filtros. Yo actualmente estoy enseñando otro curso acá en San Marcos, en la TIE, pero el curso se llama Taller de Electricidad y Electrónica. Entonces, ahí hemos estado estudiando primero el tema de las leyes de Kirchhoff, de May, ¿no? La operación de los condensadores, circuitos de carga y descarga de condensadores, la operación de las bobinas, circuitos de carga y descarga de bobinas, temporizadores, etc. Bueno, entonces, ¿qué cosas tienen en común todo esto que estoy hablando? El uso de dispositivos eléctricos electrónicos, resistencias, condensadores, bobinas. Entonces, con estos dispositivos, uno puede diseñar filtros. Eso es lo que vamos a ver también con los chicos con los chicos de este taller. ¿Listo? Entonces, los filtros, pues, analógicos, están basados en el uso, pues, de este tipo de dispositivos. Evidentemente, ¿no? Uno cuando fabrica filtros analógicos tiene que tener mucha consideración. Bueno, esto es importante mencionarlo, dado que esta introducción a esta nueva parte del curso sobre filtros digitales, y un poco como para recordar, ustedes saben de el caso específico de los condensadores pues se pueden clasificar primero según el tipo de material. En algunas universidades incluso imparten un curso de ciencia de los materiales. ¿Por qué da su relevancia? Entonces, cuando uno tiene, digamos, un condensador de cerámica, que tiene más o menos una apariencia de una lenteja hasta el color que tiene una lenteja, y digamos, es 103, ¿ustedes se acuerdan cuánto vale este condensador? Si yo tengo un condensador que dice 103, ¿ustedes saben cuál es su valor viendo, no? Porque esto tiene un significado, ¿cierto? Acá me está diciendo cuánto vale ese condensador y ese es su valor teórico. Esto de acá, muchachos, vale 10 por 10 al cubo. ¿Pero qué unidades? ¿Se acuerdan? ¿Micro? Ser, pico. Picofarados. ¿Listo? Y esto uno después lo puede convertir a microfarados. Una vez que uno lo ve, primero uno hace un análisis ocular, una inspección visual, y tiene el valor teórico. Y luego viene el tema de la medición, y eso es en base a instrumentación. Entonces, para medir esto, pues uno usa un capacímetro. Entonces, en el capacímetro uno va a encontrar un valor próximo al teórico. Y es raro que coincida exactamente. Porque también se tiene que tener en cuenta el tema de los números decimales y todo lo demás. En el caso del condensador de tipo cerámico, hay otros, por ejemplo, tipo milar. El tipo milar es otro material y es más rectangular. Y también tiene un código, digamos, 402. El cálculo es similar. Acá sería 40 por 10 al cuadrado picofarados. Pero si ya nos pasamos a los condensadores de tipo electrolíticos, entonces ya no tiene impreso o serigrafiado el código. Pero acá hay tres datos importantes. Para empezar, que una terminal es más larga que la otra, debe recordar.
diferencia de cerámico milar tiene polaridades y uno tiene que respetar la polaridad. Acá hay una franja. Por lo general son de color negro con una franja blanca. Pero acá hay tres datos importantes impresos en el dispositivo. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son esos datos? Aparte de la marca. Hay tres parámetros eléctricos importantes. El voltaje. El voltaje. Voltaje. Voltaje, ¿qué más? Capacitancia y demás. Corriente. Potencia, corriente, ¿no? Y temperatura. ¿Listo? Bien. Evidentemente, no, esto es importante. ¿Por qué es importante, muchachos? En el tema del voltaje es importante porque uno no puede alimentar a este dispositivo con un voltaje superior al que está impreso. Digamos que este tiene un voltaje de 25 voltios y yo lo alimento con 50, lo que va a pasar es que esto va a explotar. Listo. En el tema de la capacitancia, esto puede tener un valor en microfarads, en este caso. Y en el tema de la temperatura tiene un intervalo. Por ejemplo, digamos, en los 10 grados a 50 grados. Un intervalo. Muy bien, entonces, ¿en dónde se ve la importancia más práctica del tema del voltaje? Por ejemplo, cuando uno diseña, en este caso, fuentes de alimentación, uno tiene una fuente, un transformador, bobina primaria, bobina secundaria, y acá se tiene el famoso puente de Dios. Esto pues es una pequeña fuente de alimentación fija. Digamos que acá ya tenemos una carga L de long para el inglés. Y yo lo que quiero hacer es un adaptador para cargar la batería del celular. Por lo general, acá en la batería del celular, esto va a la batería del celular, a la batería del celular, o sea, el famoso cargador del celular. Acá por lo general son 5 voltios. Entonces, yo tengo acá, y es 5 voltios DC. Y yo pues acá tengo 220 voltios AC alternos. Y yo necesito 5 voltios continuos. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, pues, es adelante, es reducir el voltaje de entrada. Este es el VIN. Digamos, esto de acá para empezar el voltaje eficaz, ¿no? Acuérdense de la fórmula esta que yo siempre les digo, el raíz de 2. Voltaje máximo es eficaz por raíz de 2. Entonces, el voltaje pico de la red eléctrica en el Perú es más o menos de 311 voltios AC. Pero se trabaja con el voltaje eficaz. Entonces, yo necesito acá seleccionar un transformador que se acerque lo más posible a este nivel de voltaje que yo estoy requiriendo. ¿Ya? Digamos que yo uso un transformador, ¿no? Acá trajo de transformador, que su voltaje en el secundario, porque tiene primario y secundario, digamos que es de 16 voltios. Los transformadores
prácticamente como una caja con bobinas, tiene 2 entradas y puede tener 2 o 3 salidas si tiene derivación central o no. Entonces acá yo tengo un voltaje en el secundario, que es el voltaje eficaz de 16 voltios. Entonces, muchachos, todo esto desde acá hasta acá a la derecha, eso se llama diseño electrónico. Uno hace acá un diseño. ¿Listo? Y para hacer un buen diseño de una fuente, uno necesita conocer cada uno de estos dispositivos. ¿Listo? Porque si no, lo que va a pasar pues, es que la carga se puede quemar, la fuente no puede funcionar, el voltaje, en palabras simples, se puede chupar, es decir, no cae, está buscando, etc. Entonces, para hacer un buen diseño, como les digo, hay que conocer los componentes y las especificaciones que están en la hoja de datos. Ahora, ¿por qué les estoy explicando todo eso? Lo que pasa es de que acá uno hace un diseño analógico y nosotros para lo que son filtros digitales vamos a hacer un diseño digital. Entonces, hay que entender o recordar el tema del diseño registrado. Bueno, resulta de que acá pues la señal analógica es de gran amplitud, luego el transformado se reduce en amplitud. Y acá la señal después del puente de diodos, ¿cómo se llama la señal que se obtiene después del puente de diodos? ¿Se acuerdan? Tiene un nombre. Todavía no es una señal continua, esto de acá es señal alterna. Yo quiero tener una señal continua en 5 voltios. Entonces, esto de acá es continuo. ¿Y cómo se llama aquella señal intermedia entre la alterna y la continua que yo tengo posterior al uso del puente de resultado? ¿Se acuerdan? Tiene un nombre. Empieza con P y acaba con E. ¿Alguien se acuerda? Después del puente de Dios. Esta señal, muchachos, se llama señal pulsante. Señal pulsante. Esta se obtiene a la salida de Dios. ¿Y por qué pulsante? Porque acá digamos que esto continúa. Entonces yo me voy a quedar solamente con los semiciclos positivos. Y voy a dejar de lado los ciclos negativos. Pero, como es un puente de diodos, esto va a continuar así. Si yo tuviera un solo diodo, pues solamente eliminaría los ciclos negativos y tendría un espacio vacío entre un semiciclo positivo y el otro semiciclo positivo adyacente. Entonces, uno para elegir el diodo o los diodos que voy a usar, uno necesita conocer al diodo. Digamos que yo quisiera o dispongo de diodos de la familia 1N 4000N. Y estos diodos están conformados por los 1N 4001 hasta los 1N 4007. ¿Y en qué se diferencian estos diodos? El 1N 4001 con el 1N 4002, con el 1N 4003 hasta con el 1N 4007. ¿En qué se diferenciarán estos miembros de esta familia? Todos los diodos de esta familia, muchachos, aguantan como máximo
una corriente en polarización directa de 1 ampere. ¿Recuerdan? Yo tengo un diodo y si lo quiero polarizar directamente, le aplico un positivo acá y negativo acá. Positivo en el A, negativo en el A. Y de esa manera produce la electricidad. Pero la corriente máxima que yo puedo hacer atravesar a este diodo de esta familia es máximo de 1 ampere. Entonces, si yo veo su curva característica del diodo, si yo tengo acá voltaje del diodo, corriente del diodo, la corriente mínima que necesita el diodo para conducir, si es que es recíproco, es 0.7 voltios. Listo. Si es de germano, 0.3 voltios. Y aquí está la diferencia entre estos miembros de esta familia. En esto que yo he colocado acá, ¿alguien se acuerda cómo se llama este parámetro? En una curva característica, porque esta es la región de conducción de polarización directa. A este se conoce como la zona de avalanche, ¿se acuerdan? De los diodos. ¿Cómo se llamaba este nivel de voltaje? ¿Alguien se acuerda? ¿Ah? Voltaje Zener. O también el PIB, que no es producto bruto interno, es PIB común. Peak inverse voltage, voltaje de pico inverso. Eso es lo que los diferencia a cada uno de estos miembros. En el 1N4001, el peak inverse voltage es 50 volts. En el 1N4007 son como 1000 volts. Entonces, esto es diseño. Porque si yo tengo acá, digamos, 16 voltios, yo tengo que elegir un diodo que sea mayor, ¿no?, su voltaje de pico inverso al que puede soportar cuando está polarizado de manera inversa. ¿Listo? Si yo tengo 16 voltios acá, todos van a cumplir esta condición. Porque yo he usado un transformador que en el secundario tenga 16 voltios. Pero si yo hubiera usado un transformador que me reduce de 220 voltios a 64 voltios, digamos, pues yo ya no podría usar este, porque lo voy a quemar. ¿Sí o no? Ni posiblemente el 1N4002, sino que tendría que ser desde el 1N4003 en adelante. ¿Listo? Bueno, esa consideración que se hace para elegir el tipo de diodo, de 1, de 2, de 3 o de 4, también se hace para elegir al condensador. Entonces ya estamos en el campo de los filtros, porque lo que hace el condensador es filtrar esta señal. Entonces, si yo filtro esta señal pulsante que obtengo a la salida del puente de diodos, lo que voy a obtener es que se suaviza. ¿Está? Entonces me estoy acercando cada vez más a lo que yo quiero. Pero nuevamente, tengo que observar cuál es el voltaje que está cayendo acá. Porque si supera este, lo va a quemar. Eso es diseño. Y cuando lo supera, también hay un sobreexceso de temperatura y se sale de este intervalo. Y ahí vienen pues los problemas. Cuando uno observa un condensador que esta parte se ha hinchado o esta parte se ha hinchado, es precisamente por ese tipo de desperfectos que hacen que el condensador se incremente su temperatura fuera de este intervalo y posteriormente explote. Y bueno, finalmente acá se incluye un diodo Zener que tiene un voltaje Zener, porque estos operan, por eso se ha polarizado de manera inversa. Estos operan en la
menos n tiene un voltaje Zener. Entonces, si yo quiero una carga que funcione a 5 voltios, pues elijo un diodo Zener que su voltaje Zener sea 5 voltios y esto se enclave en 5 voltios. Evidentemente acá hay muchas operaciones matemáticas más que hay que tener en cuenta la caída de diodos, de 0.7 voltios y todo. Pero para propósito de recordar un poco el tema del diseño y el uso de los filtros, suficiente. Ahora, en el tema de los filtros no solamente se usan los condensadores, sino que también se pueden usar bobinas. ¿Listo? Para modificar lo que es el factor de rizado. Es un parámetro importante al momento de diseñar fuentes de computación. Bien. Entonces, un poco recordando eso, vamos a ver qué es lo que vamos a ver en esta segunda parte del tema, a razón del tema de los filtros locales. Acá yo voy a incluir una señal de tipo no periódica, debido a que uno de los ejercicios que vamos a hacer acá en el laboratorio es usar este modelo de señal no periódica para primero aplicar la forma de Fourier, de frecuencias, aplicar el filtros, es una señal modelo para hacer algunos ejercicios. Ahí en los códigos también lo vamos a revisar después. Y bueno, estas son algunas pues, señales. En este caso, el caso número 1 indica lo siguiente: aplicar la transformada discreta de Fourier a una señal sinusoidal discreta de amplitud 5, frecuencia 6 Hz y muestrear frecuencia multiplicador de 38 y demostrar sus efectos. Entonces, pues para visualizar una señal discreta, primero observo su señal continua para ver la correlación que hay entre una y otra. Se especifica que su frecuencia de muestreo debe ser de 32 Hz y se observa que la frecuencia de muestreo cumple con el teorema de Knight, explicando que esta debe ser mayor o igual a 2. Y cumple claramente con el teorema. Y para mostrar estas frecuencias, lo que hago es usar pues, la transformada discreta directa de Fourier, en este caso es la FT, la transformada rápida de Fourier, usando el comando FT, ¿no? Luego se aplica el valor absoluto a este resultado y se grafica la señal que nos muestra que la frecuencia. Habíamos visto ya un ejemplo parecido en el laboratorio virtual. Y bueno, este segundo caso es el que yo presenté para el examen parcial, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces, en el caso 2, se tiene una señal discreta compuesta por una señal discreta compuesta que tiene una frecuencia de muestreo de 32 Hz y está conformada por la suma aritmética de las siguientes tres señales sinusoidales. La primera es la 1, la de color rojo, y tiene una frecuencia de 2 Hz. La segunda tiene una amplitud 2 y tiene una frecuencia 4, la verde. Y la 3 es de amplitud 1 y su frecuencia 6. Bueno, entonces cuando uno hace la suma aritmética, porque esto es pues, el tema del teorema de Fourier, obtiene esa señal compuesta. No es más que la suma de estos puro. Y me dicen que ha sido discretizada con esa frecuencia de neutrinos, una frecuencia de 1. Bien, entonces cuando yo le aplico la transformada de Fourier, yo tengo un vector de números complejos y puedo visualizar el espectro. Bueno, acá claramente se observa que una señal tiene mayor amplitud. Ahora,
esa amplitud que uno observa en el espectro de frecuencias, imaginen que ustedes solamente no ven nada de eso, solamente ven el espectro de frecuencias, ustedes ya pueden empezar a sospechar que esta componente más grande puede deberse a que en efecto la onda constituyente de esta frecuencia en el dominio del tiempo tenía mayor amplitud, o también debido a que se presentaba 2 o más veces respecto a las demás. Por ejemplo, si acá yo hubiera tenido, como también se lo planteé en el examen, me acuerdo que les dije, a esta señal, imagínense, ¿no?, que se agrega una cuarta señal componente con amplitud 1 y con la misma frecuencia que la señal roja, es decir, de 2 Hz. Y grafíquenme el espectro de frecuencias. Entonces yo voy a ver que esta señal, mi frecuencia 2, pues se va a duplicar de tamaño. Entonces, pueden darse esos dos casos, que la frecuencia se presente más veces o que en el dominio del tiempo tenga mayor amplitud. Listo. Y entonces, muchachos, la transformada de Fourier tiene 2 versiones, porque es bidireccional. Uno puede aplicarla para pasar del dominio del tiempo discreto al dominio de la frecuencia, o puede aplicarla para pasar del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo discreto. Y esto se hace con la transformada discreta inversa, IDFT. Listo, entonces acá hay un caso. Dado un vector de números complejos obtenido al aplicar la DFT a una señal sinusoidal discreta, 5, frecuencia 6, o sea, una frecuencia de muestreo de 32 Hz, nos piden recuperar la señal discreta original. ¿Listo? Entonces, se tiene esta señal discreta a la que se le va a aplicar la transformada discreta de Fourier. Acá está su versión continua. Este es el espectro. Y acá, al vector de números complejos que le corresponde ese espectro, imagínense que está el vector, a ese vector le aplico la IDFT y lo que voy a tener es la señal discreta recuperada. ¿Listo? Es más, si ustedes hacen una inspección visual de esto, creando un vector que contenga la transpuesta del vector de la señal original con la transpuesta de la inversa, es decir, de la IDFT, van a observar ya que los componentes son los mismos. ¿Listo? Incluso hay un comando en MATLAB que se llama isEqual. Ustedes colocan acá el nombre de la variable 1 y el nombre de la variable 2. Le dan enter. Y si son iguales los vectores, obtienen 1. Y si son diferentes, obtienen 0. O sea, por ejemplo, aquí tengo un vector llamado A, que es 1, 2, 3, un vector B, que es 1, 2, 3, y coloco is igual, abro paréntesis, A, B, respetando esta sintaxis, y como son iguales voy a obtener 1. Pero si yo invierto a los números, o sea, ya no pongo 1, 2, 3, sino 3, 2, 1, digamos, o cambio, le pongo 4 en vez de 7, voy a obtener 0. ¿Listo? Pero a veces falla este comando, ¿no? A veces falla. Por ejemplo, yo lo apliqué acá, ¿no? Y dentro del vector de números complejos, uno de los números, cuando le hice la transpuesta, por decir, acá me salió 0, 1, 2, 3, etc. Acá me salió menos 0, 1, 2, 3 y otros números más. Le puse isEqual y me salió 0.
Cuando debió haberme salido 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Tiene que corregir, ¿no?, estos vectores de modo que sean idénticos. Porque este disículo trabaja con vectores que sean idénticos. ¿Listo? Entonces, hay que hacer una descripción previa. Pero es una manera de verificarlo. La otra manera, como yo les dije, es crear un nuevo vector como este, ¿no?, darle puesto de verificación y corroborar que esta señal original sea similar a la que yo obtuve al aplicar la transformada inversa de Fourier. Entonces, por inspección visual, ustedes lo pueden hacer. La transpuesta del punto a la transpuesta del otro. Entonces voy a obtener dos columnas. ¿Está? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el comando que se usa acá? El IFFT. A ver, esa es la sintaxis. Colocan IFFT, abren paréntesis. Ahí lo que ustedes tienen que colocar es el vector de números complejos que ustedes obtienen al apuntar FFT a la señal, especificando el número de muestras de efecto frecuencial, y vamos a obtener como salida un resultado que no es más que la señal discreta. Acá yo he atribuido el nombre de X y N inverso. ¿Listo? Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver a continuación, eso lo vamos a ver ya en el otro salón, estoy mostrando acá más adelante, es una aplicación, porque a mí me gusta empezar los nuevos temas siempre con una aplicación. Ya posteriormente, luego de ver la aplicación, vemos la parte matemática, numérica, y eso lo vamos a ver este viernes. Pero ¿cuál va a ser la aplicación que nosotros vamos a ver el día de hoy? Lo que vamos a ver es lo siguiente. Acá piden diseñar un programa que permita filtrar entre 1 y 12 Hz la señal electroencefalográfica medida por un electrodo de un participante de la experiencia del proyecto de interfaz cerebro-computador con una P300. Es el dataset que les comenté que íbamos a usar en este curso. Pero no solamente va a quedar ahí. No solamente lo vamos a filtrar entre 1 y 12 usando nuestro filtro digital, sino que a esa señal ya filtrada le vamos a volver a filtrar varias veces para obtener las bandas en los ritmos cerebrales delta, teta, alfa, beta y gamma. Y vamos a aplicar algunas herramientas estadísticas para complementar el análisis. ¿Listo? Bien, entonces vamos a pasar al otro ambiente para analizar esto. Entonces, con la parte de teoría. Entonces, como les estaba comentando en el laboratorio, esta segunda parte del curso vamos a abordar el tema de filtros digitales. Y pues existen muchas formas de clasificar los filtros digitales. Una de las formas de clasificarlos son filtros no recursivos o como filtros recursivos. ¿Qué cosa significa la recursividad? Básicamente es la realimentación. Eso es en palabras simples. A veces uno no entiende qué cosa es recursivo, no. ¿Con filtro o sin filtro? Nada más para no hacer mucho problema. ¿Ya? Acá olvidé mencionar una herramienta más, que es la convolución. Y la interpolación. ¿Listo? Hay otras herramientas más, como el muestreo, el submuestreo, el sobremuestreo, en fin, pero todo va a depender de las aplicaciones. Pero yo considero que estas son las más importantes. Otra manera de clasificar a los filtros, bueno, es la clasificación clásica, como filtros
pasar, bypass filter, entonces pasa baja, bypass filter, entonces pasa banda, bypass filter, o filtro rechaza banda, reject bypass filter. O sea, depende de la aplicación. Entre uno puede tener un montón de herramientas, una gran caja de herramientas, pero si yo quiero construir, pues, fabricar una silla, no voy a usar, digamos, un nivel, o de repente no voy a usar otra herramienta que me pueda permitir a mí dar solución, una muy buena solución a otro tipo de aplicación, pero sí voy a necesitar lo clásico, cloud, etc. Entonces, se tienen las herramientas y según la aplicación uno ya lo usa. No es necesario también conocerlas todas. Uno va aprendiendo conforme va empezando nuevos proyectos. ¿Listo? Entonces, otra forma de clasificar los filtros es según el orden. Esto es algo más matemático. Lo vamos a ver acá en la aplicación. Y acá hay algunas herramientas para los filtros digitales. Los diagramas de curvos y senos, los diagramas de Bode, el análisis temporal, diagrama Nyquist, diagrama Z, producción, interpolación. Bien, entonces, como yo les decía, parte del laboratorio, uno empieza explicando lo que son los filtros digitales, haciendo pues un repaso de lo que son los filtros analógicos. Y ya habíamos visto en ese ejemplo del diseño de la fuente de alimentación fija, cómo es que estos componentes analógicos interactúan, teniendo pues en consideración sus especificaciones, la hoja de datos y todo lo demás. Pero bueno, hay un tema muy interesante que a veces pasa desapercibido al momento de diseñar los filtros. Fue justo cuando yo les pregunté, para que ustedes vean cómo pasa desapercibido, cuáles son las especificaciones de un condensador. Entonces ustedes muy bien me dijeron, ¿no? La capacitancia, no se acordaron de la temperatura. Y justo es a causa de la temperatura que se buscó una manera de que ésta no influyera tanto en aplicaciones que requieren bastante precisión, como es el caso de las aplicaciones biomédicas. Y pues se empezó a trabajar con los llamados filtros digitales, porque estos dispositivos, pues, por temas de ruido, por temas también de tiempo de vida, pueden ir teniendo fugas, condensadores, o se empiezan a sulfatar por el ambiente húmedo, etc., ¿no? Y empiezan a fallar. Igual los otros componentes, las bobinas, por ejemplo, para tener una bobina de buena capacidad, hay que hacer varios arreglos en serio. Por ejemplo, yo la vez pasada me fui a Perú y me compré un milímetro. No, y yo no tengo un milímetro, no está. Y pregunté acá, ¿y tampoco tiene milímetro? Yo qué sé, yo quiero comprarme uno. Me fui pues, a Perú y me compré un milímetro que costaba 220 soles. Me hicieron mi descuento y lo estaban a 110, digamos, estoy contento. Después de transar, hay que, no, tira y afloja. Entonces, me compré mi milímetro, lo pude probar en casa, yo lo traigo, a veces lo saco ahí acá y probarlo con chicos del ambiente, talleres de electricidad y electrónica, y hacemos pues nuestras pruebas. Pero ustedes saben que una bobina, la bobina, esa inductancia, hay distintas presentaciones. Tiene su presentación axial, que viene con bandas de colores. Siempre las tres primeras bandas son en un extremo, y hay una banda que indica la tolerancia.
Esta es la presentación axial, ¿no? Pero también hay bobinas que vienen en forma de toroide, ¿no? Entonces, estas tienen así, mira, es una flor. ¿Listo? Y bueno, en base a esto, pues uno tiene pues una medición. Pero así como en el caso de los condensadores, ¿no? Que no son electrolíticos, los de cerámica, que vienen en picofarados, la unidad real de los condensadores pues, son los faradios. Y en el caso de las bobinas, su unidad son los hercios. Pero en estas bobinas uno lee, según las bandas de colores, en microhercios. ¿Ya? Pero el instrumento tiene un selector para medir en milihercios. ¿Se acuerdan que yo le dije para el caso del condensador, como yo tengo picofaradios, en el instrumento yo tengo microfaradios, y yo quiero comparar el valor teórico con el valor experimental, entonces tengo que hacer una conversión, o sea, de pico a micro. Para poder yo luego armar una tabla, porque yo normalmente hago o pido eso en los laboratorios. A ver, muchachos, ya midan sus dispositivos y hagan una tabla y comparen el valor teórico con el valor experimental. ¿Listo? Entonces, digamos una resistencia, para no irnos muy lejos. Solamente una resistencia, ustedes saben que su última banda indica la tolerancia. Y si es de color dorado, es más o menos 5%, ¿cierto? Si es plateado, más o menos 10%. A ver, no les vayan a haber engañado. Valor teórico y valor experimental. ¿Cumple? ¿Está dentro de ese intervalo? Sí, sí cumple. Ahí hacen su tabla. Ah, ya listo, de lo teórico versus experimental, tal resistencia. Listo. Esa es una prueba sencilla, práctica, que se hace. Entonces, lo mismo se hace para los condensadores, para las bobinas, etc. Y entonces, el inductímetro, el que yo me compré, es un instrumento, pero no solamente mide inductancia. En el que yo me compré, el modelo que yo me he comprado, además de inductancia, permite medir capacitancia, resistencia, continuidad y identificación de diodos y transistores. Y viene acá con unas terminales que son cocodrilos, son banana cocodrilo. Y además tiene unos agujeros acá donde uno puede colocar la bobina de tipo axial y tomarla y visualizar la medida acá en la pantalla LCD. Sí, se ve completo, no cumple con lo que uno busca. Evidentemente, lo que más me motivó a adquirir este dispositivo y las bobinas es el hecho de que cuando uno habla de filtros en sí, no solamente, o sea, lo primero que viene a la mente a nivel analógico son condensadores, pero uno puede fabricar filtros con condensadores y o con bobinas. Entonces, ¿por qué omitir a las bobinas? También son parte del tema de filtrar. Eso fue lo que a mí me motivó a adquirirlo. Bueno, la cosa es que lo probé y sí funcionaba muy bien. Pero el tema es de que, para empezar, en bobinas, la tolerancia no es de más o menos 5% como en la resistencia, sino es de más o menos 10%, o sea, es menos preciso, menor precisión. ¿Listo? Ahí nomás ya estamos identificando un problema en el tema analógico. Entonces, también la precisión en ciertos dispositivos. Otra cosa, la disponibilidad. Lo máximo que he encontrado en bobinas ha sido 10 milihercios. ¿Listo? Entonces, ese también era otro problema, porque con los chicos estábamos haciendo un circuito de carga y descarga de bobinas, y para evaluar la carga en una bobina en un circuito de tipo, vamos a ver así, esto de acá es un circuito de carga de una bobina. Yo tengo un interruptor acá, cierro y circula la corriente. Entonces, la corriente empieza a crecer. Esto se asemeja a la aleta de un tiburón.
Yo lo hago así porque es práctico de recordar, ¿no? Entonces la corriente empieza a incrementarse así. Este es el tiempo. Esta es la corriente en función del tiempo. Y el voltaje, la parte de la aleta dorsal del tiburón, se empieza a incrementar así, ¿no? Esto acá es el tiempo, la función del tiempo en general, ¿no? Entonces, si uno observa, pues, ¿no? Un tiburón, dorsal, derecha, ¿no? La aleta final. Yo me acuerdo que en el laboratorio, justo yo en el examen le pregunté a uno de los chicos, ¿no? A ver, grafica la curva de carga y descarga no de la bobina, sino del condensador. Y el chico estaba en la pizarra, lo saqué de la pizarra. A ver, grafica, la evaluación. El chico estaba ahí, que no se acordaba. Había otro que ya quería levantar la mano, yo le estaba evaluando a él. Y yo le acuérdate de la aleta del tiburón, le dice, acuérdate de la aleta, yo se lo expliqué en clase, ¿no? Y el chico me dibujó esta aleta. Entonces yo le digo, no, es la aleta dorsal. Entonces hay que especificar. Entonces, claro, porque en el caso del condensador, este es de la bobina, pero del condensador, no tiene acá, ¿sí? Se comporta tal cual. O sea, el voltaje de carga es así, ¿no? Y de descarga es así. ¿Listo? O este es el voltaje de carga y la corriente de carga. Entonces, se asemeja a esto. Bueno, ¿por qué les estoy comentando esto? Lo que resulta es de que hay una constante de tiempo llamada tau, que para condensadores es R por C, y para bobinas es N entre R. ¿Y qué cosa es tau, o constante de tiempo? Es el tiempo en que se carga cualquiera de estos dispositivos, ¿no?, al 63% de su valor máximo. En el caso de la corriente, ¿no?, digamos que esto es tau y acá se llega hasta este valor. Entonces, acá es tau y esto llegó al 0,63 de la corriente máxima que circula por este circuito de la corriente máxima. Entonces, tau es L entre R, y a mí me permite saber el instante de tiempo en que en esa bobina ha circulado el 63% de la corriente máxima que hay. ¿Listo? Entonces yo necesito L entre R. Entonces yo digo, bueno, voy a probar en mi laboratorio, ¿no? Previamente lo puedo visualizar en los osciloscopios, etcétera, y eso yo lo puedo llevar acá, sin marco, pero chicos, siempre hay que probar antes para luego explicarlo. Entonces, pues como ese día me compré mi multímetro y un mix así, tipo tutti frutti, así, pero de bobinas, ¿no?, sin especificar un valor. El más alto que yo tenía era de 10 milihertz. El más alto que yo tenía, y me compré dos. Y cuando yo pregunté, me sí, era lo más alto que tengo. Ah, ya. Bueno, ahí yo tenía un problema, ¿no?, porque digo, la constante de tiempo yo quiero visualizar. ¿Cómo lo visualizo? ¿Cómo la mido? Con un cronómetro, ¿no? Con mi celular, con un cronómetro, y puedo ver el tiempo en que el condensador se carga. ¿Cuál es el experimento? Colocar una bobina acá con una resistencia aquí, ¿no? Tener mi cronómetro listo y un interruptor acá y cerrado. Y contar el tiempo. Digamos que esto me sale 1, supongamos. Entonces prendo mi cronómetro y al segundo lo paro y abro el switch y mido con mi voltímetro, en este caso, el voltaje o la corriente, en este caso la corriente. Entonces, abro el circuito y acá coloco un amperímetro para ver que este valor que yo haya medido corresponde al 63% del valor máximo. Pero ¿cuál era el problema? Que yo tenía solamente 10 milihertz, ¿no?, multiplicado por 2, tenía 20 milihertz. 20 milihertz
porque había hecho una conexión en serie de las dos bobinas para llegar a los 20, teórico, no experimental era un poco menos, partido entre resistencia. Entonces, para que esta constante de tiempo sea lo más alta posible, yo poder visualizarlo, le puse una resistencia bien baja, que felizmente tenía una resistencia de 0.63 ohmios a medio vatio de potencia. Y entonces esto de acá me dio, por decir, 0.0012. Y dentro de mí, ¿cómo voy a medir 0.0012 un así no, ya pasó ese tiempo. Entonces, es un tema de practicidad. No sé si ustedes están siguiendo la idea. Bueno, y esto de acá es algo del mundo real. Yo les cuento lo que me ha pasado. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? O volver y comprarme bobinas de mayor tamaño, teniendo suerte que pueda conseguirlas, o si no, pues hacerme un arreglo bien largo de resistencia de 10 mH y conseguir algo que me permita al menos que se acerque a 1 segundo y con suerte a 2 segundos para yo poder experimentarlo. Porque por un lado tenemos el tau y por otro lado está el 5 tau. El 5 tau, en este caso la corriente, si acá es tau, 5 tau, llega al 98%, porque es una síntota del valor máximo. ¿Listo? Entonces, ese tipo de experimentos uno va haciendo. Entonces, con esto, yo ya les estoy mostrando a ustedes el tema de otro problema de los circuitos analógicos, filtros analógicos, la disponibilidad de los componentes. Entonces ya tenemos la temperatura, la disponibilidad, ¿no? El hecho de que con el tiempo esto se daña. Por ello, ¿no?, se sugirió usar pues, los filtros digitales. Porque en el caso de los filtros digitales, meter mano al programa, cambiar un número por otro y se arregló. ¿Listo? Profesor, pero si ahora ya se tienen los filtros digitales, ¿todavía existen los filtros analógicos? Sí, todavía existen. Porque así como yo les he mostrado algunas ventajas, los filtros analógicos también tienen ventajas sobre los digitales. ¿Listo? Y eso lo vamos a ir discutiendo ya a lo largo de esta parte. Pero ahora, volviendo a la parte de las aplicaciones, yo les había comentado que vamos a discutir ahora en clase esta. ¿Listo? Entonces, nuevamente, para los que no estuvieron en un laboratorio, lo que consiste esta aplicación es diseñar un programa que permita filtrar entre 1 y 12 Hz a la señal electroencefalográfica medida por un electrodo de un participante de la experiencia del proyecto BCI P300 y posteriormente permita filtrar en banda los ritmos cerebrales delta, teta, alfa, beta y gamma. Yo les había comentado que a estas alturas del curso íbamos a trabajar con este dataset de señales EEG de los participantes que estuvieron en esta experiencia de la tecnología y fase de computador que ustedes ya han descargado. ¿Listo? Entonces, acá hay un doble filtrado. ¿Por qué? Porque primero que les había comentado que la señal electroencefalográfica, la señal de EEG, originalmente, ¿no?, tiene un bandwidth, ¿no?, más o menos de 60 Hz, su ancho de banda. Pero, como estas señales fueron registradas de personas, sangre, usando varios electrodos, ellos participaron en ese experimento de estimulación visual cerebral para que inmersas dentro de esas señales electroencefalográficas estuvieran presentes las ondas P300, que son, si la señal EEG son del orden de los milivoltios, los ERT o Event Related Potential, potenciales relacionados a eventos, son del orden de los microvoltios. Es básicamente como sacar una aguja de un pajar, o varias agujas, se presentaban cada vez que destillaban las imágenes deseadas según el famoso paradigma de Oro. Bueno, ¿listo? Bueno, entonces por ello es que uno analiza este RT, cuál es su ancho de banda, y habíamos determinado que el ancho de banda
está comprendido entre 1 a 12 grados. Motivo por el cual, luego de haber preprocesado la señal, no sé si ustedes se acuerdan que habíamos primero, le habíamos quitado la caída de la señal de tensión, ¿se acuerdan? Esto lo vimos en el laboratorio. Luego lo que habíamos hecho era, le quitamos el DC offset, ¿no? El DC offset es como un jinete montado sobre su caballo, le quitamos el caballo, le quitamos un jinete. Y luego le quitamos el promedio de las apófisis mastoides, que son una parte acá de la cabeza donde suele albergar bastante ruido. Entonces, le restamos ese promedio y ya tenemos la señal más adecuada. Todo eso forma parte del preprocesamiento de la señal. Una vez que la señal ha sido preprocesada, luego de haber identificado el ancho de banda de interés, se diseña primero un filtro digital y luego ese filtro digital diseñado se aplica a la señal discreta que uno quiere filtrar. Y lo que queda pues es la señal filtrada, evidentemente. Y una señal filtrada no es más que una señal a la cual ciertos componentes no han sido eliminados, sino han sido atenuados. A veces uno entiende como filtrar como eliminar, pero no. Las señales no se eliminan, se atenúan. Se atenúan de tal manera que ya no interfieren en el proceso de identificación de ciertos patrones que uno necesita visualizar. O sea, eso es un filtrado. Se puede hacer analógico, se puede hacer digital. En este caso estamos viendo el caso digital. Listo. Entonces ya la señal pasaría a ser filtrada entre 1 y 2. Pero en este ejercicio no solamente queda en eso, sino que luego se quieren ver los ritmos cerebrales delta, beta, alfa, beta y gamma. Ustedes recordarán nuestro primer día de clases, que lo veo como algo muy lejano, allá en Pabellón Antiguo, ¿se acuerdan? Que llegábamos y yo les di esa primera clase. Yo les hablaba, muchachos, cuando uno está relajado, ¿se acuerdan? Las ondas son más lentas, se estresa, son más rápidas, etc. Bueno, entonces, esto está relacionado evidentemente con dos cosas. El estado emocional de una persona, si la persona tiene más estrés, pues las ondas están más rápidas, si están más relajadas, pues están más lentas. Incluso yo les comenté el caso de una colega que conocí ahí en un curso de Cayetano Heredia, donde es esa maestría en neurociencia, esos cursos. Y ella pues, me dice que está interesada en ver estos temas, el procesamiento de señales, pero extrapolándolo a su campo laboral. Ella se dedica a la fisioterapia, pero usando yoga. Ella hace eso, se dedica a ese rubro, ya tiene años. Y es muy buena porque yo fui su alumno, a veces voy a relajarme. Y si es eficiente, lo que nos falta es verificar esto. O sea, eso que uno experimenta, esa relajación, ese estado, quietud, visualizarlo, corroborarlo a nivel matemático. Porque ella se adquirió su diadema, con electrodos, que argumentado. Aunque yo en la universidad, la UTELS, la Tecnológica de Lima Sur, hay un docente, el doctor Muguruza, tiene su laboratorio de señales biológicas. Hicimos ese proceso de adquisición porque tenía un poco de electrodos, eran 240 electrodos más o menos, Kitec, la marca Kitec. Y hicimos la comunicación, pero de forma inalámbrica, no cableada. De forma inalámbrica y lo visualizamos en mapa. Pero ahí lo que falta es completar eso con lo de la colega de yoga, ver, ¿no?, el proceso de cómo es que esas señales cambian. Es algo que está pendiente. Pero ahí ustedes ven una aplicación interesante. ¿Listo? Ahora, esto yo les estoy hablando a nivel emocional, pero también estas alteraciones se pueden presentar porque las emociones pues, son transitorias. Uno no siempre se despierta con humor, despejado, calmo, etcétera. Pero hay procesos patológicos que uno puede, que son más estacionarios,
que uno puede identificarlos mediante la visualización de estos ritmos cerebrales. Porque no es que estos ritmos cerebrales se presenten de forma aislada, sino que en esta señal electroencefalográfica que yo he graficado hay cierta cantidad de ondas delta, cierta cantidad de ondas teta, cierta cantidad de ondas alfa, etc. Solo que según la enfermedad o según el estado emocional de las personas, estas van a estar en mayor o en menor cuantía. ¿Listo? Entonces, eso hay que tenerlo bien presente. Listo. Entonces, con todo ese preámbulo, vamos a ver cómo es que uno lo analiza. ¿Listo? Ok, entonces, lo primero que hay que hacer es cargar el dataset. El dataset es eso. Entonces, uno de frente podría cargarlo más. Pero, como yo estoy en otra carpeta de trabajo, entonces yo hago que MATLAB la busque, ¿no? a este dataset. Yo estoy en otra carpeta inicialmente. Le digo, ¿no? Ingresa a esta, luego esto es carpeta, esto es acá está. Este es el dataset. Carga. Y luego, como eran 34 electrodos, ¿no? Yo le digo a MATLAB, bueno, pide que el usuario elija el electrodo que él quiere analizar, ¿no? Por eso coloco acá el comando IN. Y lo que el usuario ingrese lo almacena en esta variable llamada IN. Luego lo que yo hago es el dataset de las señales discretizadas, es una matriz. Es una matriz llamada data. Que tiene más o menos esta estructura. Acá tiene un valor, digamos, 1.2, 1.4, 1.1, qué sé yo. Ahí, igualito, ¿no? 1.3, 1.5, etc. Y así. Primera fila hasta 34, fila 34, y acá te vale 0.6, 0.9, etc. Y acá se cierra. Y esta es una matriz, digamos, de 34 filas por 135.168 columnas. Ajá, una matriz pequeña. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tiene esta cantidad de filas? Ya entendemos, ¿no? Porque filas es el número de electrodos. En este caso son 34 electrodos. Son 32 electrodos dispuestos, ya sea en lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo occipital, etc. Pero los dos electrodos restantes corresponden a la ubicación de las apófisis mastoides. ¿Listo? Y la cantidad de columnas viene por el hecho de que acá se usa una frecuencia de muestreo de 2048 Hz y el tiempo de duración del experimento fue 66 segundos. Si ustedes multiplican esto por esto, les da esto. ¿Listo? Es la cantidad de muestras discretas para 66 segundos. Si hubiera sido un segundo de duración, pues la cantidad de columnas hubiera sido solo 2048. Yo no puedo meter mano a la frecuencia de muestreo porque esa la usó el usuario para crear ese dato. Simplemente yo lo uso. A menos que en otra oportunidad yo adquiera, eso ya es otra cosa. Listo. Pero después uno puede hacer submuestreo o sobremuestreo para colocar la muestra, eso ya es otra parte del tema. Bueno, entonces la cosa es de que acá yo voy a crear una nueva variable llamada señal, profesor, porque usted le pone signo, no le gusta en el idioma, le pone señal. No, lo que pasa es de que MATLAB no reconoce la letra ñ. Ustedes le ponen ñ, le sale algo, ya, bocina. Entonces, trabajo con la matriz original llamada data. Número, tengo que especificar la fila que voy a analizar. Esta fila es la que el usuario ha ingresado, es decir, el electrodo, y le pongo 2 puntos porque quiero analizar todas las columnas, o sea, esa cantidad. Y luego grafico esto, quiero graficar, visualizar la señal original, la famosa row signal. Esto lo van a ver en el libro, en los papers. Entonces, row signal, por su traducción literal, señal cruda, es una señal sin ningún tipo de procesamiento, o sea, tal cual se define. Entonces, con eso yo la visualizo. Luego, yo a esa señal quiero quitarle la caída de voltaje, porque cuando yo la visualizo, tiene una caída bruta. Y luego quiero hallar las posiciones de las muestras en las que la señal vale 0. ¿Por qué?
Porque si la señal originalmente pues, era así, ¿no? Cae y acá sigue, avanza todavía. Tengo esto. Entonces yo lo que quiero es eliminarme esto, porque no me sirve. Entonces tengo que identificar, ¿no?, las posiciones de las muestras en las que la señal vale cero. Yo quiero identificar estas posiciones. ¿Listo? Entonces para eso uso el comando find. Digo find signal igual a 0 y se genera un vector llamado p-0 que me muestra su posición. Ahora, quiero hallar la primera posición en la que la señal vale 0. O sea, la primerita de todas estas. Esta quiero hallar. Entonces para eso uso el comando min para calcular el valor mínimo. Y ahora defino hasta dónde voy a graficar la señal. Por eso creo una variable llamada límite. Y yo digo, bueno, esta variable límite va a ser todo, ¿no?, esto, menos esto, ya para que justo me mida hasta acá. Quiero quedarme solo con eso. Y SC, Sporting Cristal. No, esto es sin caída. Sin caída. Entonces, plot sigma SC. Esa es una nueva figura. Ahora, quitándole el DC offset. O sea, el primer paso es sin caída. El segundo, el DC offset. Entonces, para el DC offset simplemente le quito la media. Me queda la señal sin DC. Ahora le resto el promedio de las apófisis mastoides. Entonces, ¿qué es lo que hago? A cada una de las señales del electrodo 33 y 34 lo analizo hasta el límite, es decir, antes de la caída, lo guardo con este nombre y luego le quito la media a cada uno y finalmente le saco el promedio, ¿no? Y ya, por último, lo que hago es creo una señal llamada signal span, es sin promedio de la apófisis. Es la señal sin caída menos este promedio. ¿Listo? Bueno, la cosa es que se hace todo eso, ustedes saben que para programando hay una regla, depende del programador. Y lo que obtengo es esto, ¿no? Entonces, grafico, ¿no? Ustedes ya saben los etcétera. Entonces, acá está la señal original, la cocina, la caída. Cuando le quito la caída, puedo visualizar mejor. Cuando le quito la caída en ese offset, incluso la puedo visualizar mejorada, más próxima a lo que uno espera. Y esto es lo que yo les comentaba, puedo apoyar en herramientas estadísticas, como es en el caso de los histogramas. Entonces, ¿qué cosa es un histograma? Un histograma es una herramienta gráfica que me permite a mí visualizar la frecuencia de la señal por intervalos de medición. De esa manera, yo puedo tener una idea del tipo de distribución de probabilidad que tiene la señal. ¿Por qué es útil saber el tipo de distribución de probabilidad de las señales? Porque para estos efectos, para la aplicación específica de las señales de interfaz cerebro-computador, especialmente relacionados a eventos, no solamente es un análisis de procesamiento digital de señales, sino que esto va de la mano con Machine Learning. Entonces yo les comenté que acá yo usé técnicas de clasificación basadas en inteligencia artificial, como son el análisis discriminante lineal, el análisis discriminante cuadrático, etc. Y una de las condiciones que tienen estas técnicas de Machine Learning para yo poder aplicarlas es que la variable aleatoria tenga distribución normal o que se acerque mucho a una distribución normal. Motivo por el cual necesito pues tener una idea de cómo varía, cómo es su distribución. El histograma me permite a mí tener una idea somera, ¿no?, de la proximidad que esta tiene a una distribución gaussiana. Pero recordando, ¿no?, de que una distribución gaussiana perfecta es esta. Pero decir, ¿no?, oye, mi variable tiene una distribución normal es casi tanto más ingenuo que decir que mi resistencia, o mi bobino, o mi condensador, su valor experimental es igual a su valor teórico. No lo voy a detener. Esto es una teoría
Pero lo que yo tengo muchas veces es una aproximación. Y voy a tener una forma que puede ser, digamos así, o puede ser así. ¿Listo? O no necesariamente va a estar así toda centrada, sino que la voy a tener con una cola hacia la derecha o con una cola hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces, acá entran a tallar unos parámetros estadísticos conocidos como la kurtosis y el sesgo. Entonces, la kurtosis es el grado de apuntalamiento que tiene la campana de Gauss, la campana normal. Si yo tengo una campana así, como esta línea de discontinuo, se dice que la distribución es de tipo leptocúrlica. Si está más achatada, es de tipo platicúrlica. Si se acerca más a lo normal, es de tipo mesocúrlica. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las consideraciones a tener para decir que una variable aleatoria se acerca o se aleja a una distribución normal? Primero, en la kurtosis, que en inglés es con K, que sea próxima al valor de 3. Y el sesgo, que me indica el nivel de desplazamiento de derecha o izquierda de la señal, es que sea próxima a 0. Son indicadores, pero no son los únicos. Otra es que la media se acerque a la mediana. ¿Listo? Y otros más. Estos son los más usados. La simetría, ¿no? Pero la simetría está relacionada al sesgo. ¿Listo? Entonces, hacer un histograma me permite a mí tener una idea, ¿no?, de esto. Evidentemente, si yo quiero obtener algo que se acerque acá, pues se aleja mucho, dista bastante. Pero ojo, que esta señal todavía yo no le he aplicado el filtro, porque yo quiero la señal filtrada entre 1 y 2. Entonces, todavía yo no puedo decir, oye, no es normal, no se aleja, no. Todavía falta. Entonces yo paso, y luego de haber hecho ese preprocesamiento, voy a primero diseñar el filtro. Yo le dije, para aplicar un filtro, primero hay que diseñar. Y para diseñar el filtro, hay que tener una idea, ¿no?, del espectro de frecuencias. ¿Listo? Entonces acá se aplica la transformada de Fourier. ¿Cómo se aplica la transformada de Fourier? Bueno, acá había dos opciones. El número de muestras del espectro frecuencial es mayor, es menor o es igual al número de muestras de señal diferente. Yo en este caso quiero considerar que sea igual. Entonces, ¿qué es lo que hago? Uso el comando FT a la señal sin promedio de las apófisis, obtengo este vector de números complejos, le aplico el valor absoluto y luego grafico el espectro frecuencial. ¿Listo? Y bueno, luego después de eso diseño, ahí recién empiezo a diseñar el filtro digital. En este caso, yo quiero un filtro digital pasabanda, porque quiero solamente trabajar entre 1 y 2. ¿Listo? Y especifico el tipo de filtro, pattern. Entonces, estamos ante un filtro de tipo no recursivo, como es el pattern, y especifico también el orden del filtro. ¿Qué cosa es el orden del filtro? El nivel de precisión que va a tener el filtro. ¿Listo? Ahora, no es el único tipo de filtro no recursivo. También está el filtro de Chebyshev, el filtro triangular, el filtro de Blackman y un largo etcétera de filtros.
Matemáticamente un filtro es otra señal. Uno hace una convolución de la señal que necesita con el filtro, que es otra señal, y obtiene una señal filtrada. ¿Listo? Entonces, en MATLAB, pues esto se simplifica bastante. Uno lo que tiene que hacer primero es obtener unos coeficientes. Y esos coeficientes uno los obtiene de esta manera. Primero se define la frecuencia de corte inferior, en este caso es 1, la frecuencia de corte superior es 2, el orden del filtro es 3, y uno con esta sintaxis obtiene los coeficientes. Es la frecuencia de corte superior e inferior ubicado de esta manera, partido entre la mitad de la frecuencia de muestreo. De esta manera, uno luego aplica otro comando llamado butter, que es la contracción de butter, definiendo acá el orden del filtro, el vector de coeficientes y especificando el tipo de filtro. En este caso es pasabanda, pues coloco bandpass. Si fuera pasabajo, low pass. Si fuera pasante, high pass. De esta manera uno obtiene los coeficientes del numerador y del denominador. ¿De qué? Esto, a final de cuentas, es una función de transferencia. ¿Listo? Uno obtiene acá una función de transferencia. Y como toda función de transferencia, pues tiene su numerador, tiene su denominador. Y no solo eso, sino que uno puede analizar los polos y los ceros. Y según la ubicación de los polos y los ceros, uno sabe si estamos ante un sistema estable o un sistema inestable. ¿Listo? Y otra cosa, que uno puede hacer el famoso análisis de respuesta temporal de la función de transferencia. Y de esa manera puedes ver, ¿no?, cuando la señal pues se aleja o se acerca respecto a una referencia. Y analizar parámetros como el máximo sobre pico, la probabilidad de estado estacionario, el tiempo de subida, el tiempo de establecimiento, etc. No, por eso es que se usan otras herramientas. Uno puede aplicar también la transformada Z. ¿Listo? Porque la transformada Z, a diferencia, digamos, de la transformada de Laplace, aplica para señales discretas. Y justo nosotros estamos analizando señales discretas, ya no es continua desde que está en la computadora. Bien. Listo. Entonces, ya diseñé el filtro, ya lo evalué, porque puedo acá ver el diagrama de polos y ceros, el análisis de respuesta temporal, todo eso se puede incluir acá. Porque de esa manera yo puedo no solamente elegir al butter, puedo probar con el Chebyshev, puedo probar con el Blackman, puedo comparar el diagrama de polos y ceros, el análisis de respuesta temporal de cada uno, según lo que yo necesite. Y al final me quedo con un filtro que yo no puedo decir, oye, el filtro de Butterworth es mejor que un filtro de Chebyshev. No se puede decir eso. Lo que se puede decir es, para esta aplicación, yo he obtenido mejores resultados de Butterworth que el Chebyshev. ¿Listo? Muy bien, entonces, una vez que yo he diseñado y he validado que me funciona bien ese filtro, lo voy a aplicar. Entonces, aplicación del filtro pasabanda diseñado a la señal medida por el electrón. ¿Cómo hago eso? Uso un comando llamado fit aplicado al numerador y denominador de lo que yo tenía, de una función de transferencia, y la signal span, sin promedio de apófisis. Obtengo la señal filtrada. A esto le aplico la transformada de Fourier nuevamente, porque quiero ver el espectro de frecuencia ahora de la señal filtrada. Y quiero, para mi caso particular, evaluar la kurtosis y el seso. Para eso uso el comando kurtosis con K y el comando skewness, que significa seso en inglés, de la signal span. Luego imprimo, ¿no?, los resultados que pueda tener y grafito.
Vamos a ver eso. Ahí está. Muy bien, entonces ahí ustedes se dan cuenta que ya se aproxima a lo que yo esperaba. Pero evidentemente, esto ya es una señal que no solamente se detectó la caída, no solamente se detectó el offset, no solamente se detectó el promedio de apófisis de ese offset, sino que también se le hizo más aplicación. Por ejemplo, acá, estos son los detalles del gráfico y yo obtengo la media, obtengo la mediana, obtengo la moda, creo una tabla también de valores. Y acá yo puedo visualizar en este caso la señal electroencefalográfica original, o sea, la raw signal, pero sin la caída de tensión, sin el GC offset y el promedio de la zona. Y acá yo puedo ver su espectro de frecuencia y el histograma. ¿Listo? Entonces ya estoy próximo a lo que yo estoy buscando. Y uso otra herramienta estadística llamada el diagrama de gafas y pivotes o Float Whiskers para tener una idea de los outliers, de los valores atípicos, ¿no?, con respecto al rango intercuartílico de dataset, ¿no?, que son pues términos estadísticos muy útiles para validar, ¿no?, esto es lo que elimina, ¿no?, esta variable aleatoria se aproxima a una distribución normal para efectos de aplicar estas técnicas de machine learning posteriormente. Bueno, entonces cuando hago lo propio, luego de aplicar el filtro, acá está, frecuencia de corte inferior, frecuencia de corte superior, obtengo también su espectro frecuencial, ¿no? Si esto yo lo maximizara, podría ver que se han atenuado, ¿no?, los intervalos menores a 1 y mayores a 12. Esto lo vamos a ver en laboratorio ya más ampliado, ¿no?, para tener una idea. Entonces, ya a nivel numérico, puedo tener variaciones de la kurtosis y el sexo. Y acá es importante mencionar de que ciertas posiciones en la cabeza, donde uno ubica los electrodos, van a tener mayor o menor normalidad. Es decir, sus valores de kurtosis y sus valores de sesgo van a estar más próximos a 3 y 0 respectivamente, según la ubicación de estos electrodos. No es lo mismo que yo coloque los electrodos en la parte parietal, en la parte occipital o en la parte frontal, porque esta aplicación, este experimento fue visual. Entonces uno tendría la idea, ¿no?, de que los mejores electrodos estarían puestos, que somos ubicados en la parte occipital, en el lobo occipital. Sin embargo, para efectos de la onda P300, de potencial relacionado a eventos, también se tiene que tener en cuenta los electrodos ubicados en la parte parietal. ¿Listo? Entonces uno puede analizar uno por uno todos los electrodos y luego tener una idea de cuáles se acercan o se alejan más a lo que espera uno tener en una distribución normal. ¿Listo? Vamos a hacer. Entonces, ya realicé el primer filtrado, que era para poner en evidencia la onda P300, los potenciales relacionados a eventos. Yo a la señal filtrada entre 1 a 12 ya podría colocar la señal del potencial relacionado a eventos e incluirla acá, podría ya hacerlo. Pero acá me están pidiendo a esa señal filtrarla nuevamente. Y ahora en banda. ¿Para qué? Para ver los ritmos cerebrales. Los ritmos delta, me dicen, ¿no?, es filtro Bater, pasabanda de tercer orden.
con frecuencia de corte 1 de 1 Hz y frecuencia de corte 2 de 4 Hz. ¿Listo? Entonces ahora, ¿no? Mi señal, en este caso, si yo lo analizo, estoy siguiendo los mismos pasos que había seguido anteriormente con comando batter también para diseñar el filtro en ese intervalo y posteriormente aplicarlo a la señal sin promedio de apófisis, ¿no? Para poder visualizar. Entonces acá estamos ante el siguiente escenario. Tengo dos caminos. Mi señal preprocesada. ¿Qué cosa es mi señal preprocesada? Es mi señal sin caída, sin DC offset, sin promedio de apófisis. Tengo dos caminos. Una, aplicar el ancho de banda, el filtro con ancho de banda de 1 a 12 Hz para visualizar los event related potentials, ¿no? Los potenciales relacionados a eventos y su correspondiente onda T300, o ver los ritmos cerebrales. Y hay pues 5 ritmos cerebrales específicos, cada uno con su propio intervalo, cada uno con su propio ancho de banda. Entonces diseño un filtro para ver las ondas delta, luego lo aplico. Luego diseño un filtro para ver las ondas teta, que están entre 4 y 8, y luego lo aplico. Luego diseño un filtro para ver las ondas alfa, luego lo aplico. Lo mismo para las ondas beta y lo mismo para las ondas gamma. Y posteriormente lo que hago es nuevamente aplicar, en este caso, los comandos para gráficos, que son varios, y obtengo este resultado. ¿No? Entonces, muchachos, estamos ahorita viendo la segunda. Ya habíamos hecho esto. Ahora estamos acá. Y podemos ver por separado los ritmos cerebrales. ¿Listo? Esta es la señal electroencefalográfica preprocesada sin esas características. Ondas delta, subintervalos, ondas teta, subintervalos, ondas intervalos, ondas delta y ondas gamma. Y su espectro de frecuencia correspondiente. Aquí claramente se puede observar los componentes frecuenciales para las distintas bandas. Por ejemplo, estas las ondas gamma que están entre 30 y 60 solamente están sobreviviendo de 30 a 60, las demás se han atenuado. Las otras que son delta que están entre 15 y 30, lo mismo, y las demás no. Las otras igual. ¿Listo? En conclusión, estos filtros digitales me han permitido a mí dejar en evidencia las características propias de las señales, tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia, luego de haber atenuado valores de frecuencia no deseados que yo quiera más bien poner en evidencia ciertos intervalos de valores frecuenciales para poder ya sea hacer ejercicios o trabajo de diagnóstico de señales o aplicar el diagnóstico de patologías o aplicarlo para tecnología de tipo interfaz cerebro-computador. ¿Listo? Entonces, hemos visto esas dos aplicaciones. Hay un paper bien interesante que vi hace un tiempo donde usaban esto del filtrado más herramientas estadísticas para identificar señales electroencefalográficas si personas presentaban esta afección de tipo esquizofrénica, alteraciones mentales. ¿Sí? Lo cual me pareció muy interesante. Entonces, ya existen ciertos patrones. Entonces, cuando ya unos resultados salen de un umbral y es un marcador biológico para que el médico, complementando evidentemente análisis clínico y otros marcadores biológicos, pueda hacer diagnóstico. Entonces, en resumidas palabras, es como una herramienta. Muy bien, muchachos, acabamos entonces. Eso es todo por el día.